Genial, Gri. Nada, muchísimas gracias por aceptar este live y poder compartir un poquito de la historia de Agustina, tu historia y cómo así pues aterrizamos en todo este mundo del tema de la conciencia y cómo lo vinculamos al arte, a la moda, y todavía conociendo un poquito el tema de la moda, pues, ¿no? Que estamos como en, que está de moda, que justamente es una de las áreas donde se genera muchísima contaminación y bueno, entonces tú te metiste a esto de cabeza hace muchísimos años, entonces queríamos que nos puedas compartir tu historia, cómo empieza Agustina y en función a eso pues vamos ahí escarbando un poquito más y haciendo más preguntas vinculadas al tema de la conciencia y la creación. Claro, gracias Isa, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un honor compartir estas charlas contigo y sobre todo dejarme compartir lo que conozco sobre moda con impacto, moda consciente desde mi experiencia y también, Ujú. ¿por qué no?, lo mucho que puedo aprender, ¿no? Lo que me falta aprender. Y bueno, un poco para presentarme, a ver, empecemos. ¿Quién soy? De hecho, soy un ser humano muy curioso, siempre con muchas ganas de aprender. Soy una persona a la que le encantan los retos y además me considero una gran amante de mi cultura y de la sabiduría ancestral. A ver, vengo de una familia pujante de Cusco, una familia donde las mujeres siempre han sido como aguerridas, poderosas y quienes me han dejado un gran mensaje, ¿no? También soy mamá, soy esposa, compañera, hermana. Y bueno, estudié dirección de arte y diseño gráfico, soy cusqueña, soy artista y desde muy pequeña yo supe que mi vida se desarrollaría en torno al arte. De hecho, trabajo con el sector artesanal y en sus diferentes manifestaciones desde el año 2003. Sí, 2003. Y nada, pasé del mundo de la publicidad y del marketing, creando para otros, a ser la directora creativa de la marca Agustina, ¿no? Como bien lo has dicho. Esta marca que fundé hace 11 años, que cumplimos 11 años de hecho el próximo mes, Mm, y que hoy se ha mm, convertido en un negocio familiar. ujú, ¿No? Y al cual llamo mi gran proceso místico, porque ujú. encontré a través de los artistas populares, bueno, quienes son parte importante de esta marca, a mis grandes maestros, ¿no? Esos guías de los cuales aprendí que quizás la forma de vivir es con simpleza, ¿no? Con claridad y sobre todo sin prisas. Ujú, ujú. Y cómo así lograste vincular el tema de la, como tú dices, el sin prisa, estando en un sector donde todo cambia, pero así, por hora? Sí, y de hecho es un desafío el haber incorporado la conciencia o ¿qué te digo? La espiritualidad en un modelo de negocio que va a toda prisa, ¿no? De hecho, eh, uf, hablar de esto es complejo, pero creo que este concepto de regenerar es más amplio que solamente sostenibilidad, ¿no? De Ujú, hecho, en Agustina buscamos mucho minimizar, sí, minimizar el impacto negativo que tiene esta industria que va tan deprisa, ¿no? Minimizar ese impacto con el medio ambiente, pero también buscamos volver a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, ujú, no hacer las cosas bien, sino volver a hacerlas bien, ujú, ganando o generando este impacto positivo en los ecosistemas y también en la comunidad, ¿no? Porque es importante la parte social. Y, ujú, y como tú dices, ¿no? Bien dices que la industria es la industria de la inmediatez, ¿no? De hecho, todo lo que creas en meses, ¿no? Lo que los creativos tardan en crear en meses, 3, 6 meses muchas veces, las tendencias la destruyen en menos de esos 3 meses, ¿no? Y ujú, ya el diseño, de hecho, por su proceso creativo, debe ser de una manera, debe de verse, mejor dicho, de una manera más holística, ¿no? La ujú, indumentaria es hermosa, cada cosa que usamos, que seleccionamos para ponernos, para vestir, ¿no? Representa esos nuestros gustos, ¿no? Nuestras preferencias. Entonces, pensar de que es frívolo no lo es, ¿no? Entonces, creo que no solamente te pones
un pedazo de tela, ¿no? Sino que es mucho más profundo que eso, Claro, ¿no? Sí, creo y que, creo Agustina, que creo que ahí reflejas un poquito tu propia identidad, ¿no? Sobre lo que tú estás poniéndote, que tiene que ver, comunica realmente quién eres, ¿no? Y cuando es una prenda hecha a tu medida, hecha con esa conexión con la madre tierra, con el respeto por el arte de los artesanos, también, o sea, queda en nuestro cerebro como consumidores, aunque ya no me gusta esa palabra mucho, prefiero usuarios, pero estamos en ese mundo, oigan, pero ¿por qué yo no puedo esperar, no? Esperar a que este proceso de confección tome el tiempo que se tenga que tomar para que yo utilice esa prenda y que no va a ser una prenda que me lo voy a poner y después ya otra vez la voy a cambiar, sino creo que lo bonito es cuando tú te identificas con esa prenda, ¿no? Y lo cuidas, ¿no? sí, de hecho, es todo un tema de conciencia, ¿no? Muchas veces llamamos que la moda es frívola, pero no lo es, porque finalmente representa tu ser, ¿no? Y Ujú, de hecho la marca pretende que desde la concepción de sus diseños, de las piezas, no solo seamos responsables con el medio ambiente, sino que seamos trazables, mostrar quiénes están detrás de cada etiqueta y sobre todo transmitir lo que llevamos dentro, ¿no? Dejar, como dices, esa impronta en cada pieza, ¿no? La identidad, nuestras raíces, la ancestralidad, y sobre todo dejar quizás un mensaje profundo, ¿no? En estas personas, ¿no? En realidad, en todos nuestros stakeholders, ¿no? Y ujú, dejar ese mensaje de que no solamente estás comprando un pedazo de tela, ¿no? O un producto simplemente. ujú, exacto. Y cuán importante, y digamos, tú dices ya en el próximo mes, en septiembre, justo en el mes en el que se va a desarrollar la cumbre, vas a cumplir 11 años. ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución? O sea, al inicio, yo me acuerdo que esto todo inició con un tema de tu hija, de hecho ella se llama Agustina, con el tema de las polleras, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionó en estos años? Y, ¿Y qué tan diferente tú te ves desde la Griela que empezó todo esto como mamá y ahora en esta etapa? ¿Qué cambios ha habido dentro de tu proceso y cómo los lograste afrontar esos cambios? Wow, sí, es como dices, ¿no? Estamos en constante evolución y ha sido todo un cambio. De hecho, cambiar de rubro, porque yo estaba en el rubro de la publicidad, del diseño, pasar de diseñar para otros a diseñar lo mío, porque, claro, encontré una manera de conectar con mis raíces a través de las polleras, ¿no? Al inicio hacíamos polleras, pero era porque conocí la historia de las polleras, ¿no? Conocí lo que estaba atrás y qué importante era para un artesano su trabajo, ¿no? Su labor, la importancia de lo que lleva consigo, lo que lleva consigo su arte. Entonces, ha sido un proceso que de hecho hoy puedo decir que es mi propósito de vida, ¿no? Y mira, ¿no? Hasta hace mucho lo descubrí, porque siempre, como vas evolucionando, te vas preguntando, ¿no? ¿Y quién soy? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué hago? Y miles de preguntas van surgiendo en el camino, pero creo que estos 11 años me han servido mucho para esta evolución que he tenido, ¿no? No solamente en el diseño de la marca, porque ahora no solamente hacemos prendas para niños, sino también para adultos, entonces, creo que me he encontrado en mi gran camino, en mi gran capañán, como dicen mis amigos los queros, ¿no? Que ha sido, bueno, todo un proceso como todo en la vida, ¿no? Empecé este camino de autoconocimiento a través del diseño y reconfirmé que este es mi propósito, ¿no? Que no solamente quizás es diseñar, sino que eh, creo que es dejar un impacto, ¿no? Significativo sobre todo, desde lo que sé hacer, ¿no? Y ya sea creando, quizás siendo simplemente un puente, ¿no? He encontrado esta oportunidad de conectar con mis raíces a través de una prenda, ¿no? Y la importancia de vivir sobre todo en esencia, ¿no? Como estas personas, ¿no? Sin tanta pose, quizás. ¿Sí? Ujú. Y justo lo que tú mencionas, todo ese proceso en ese camino,
lo importante, dicen que el tema de la conciencia empieza cuando te das cuenta, ¿no? Te das cuenta y dices, ay, carambas, acá estaba metiendo la pata, pero por otro lado también te das cuenta que estabas haciendo las cosas bien. Entonces, creo que es súper importante el proceso de experimentar. Y creo que eso es lo bonito en el arte y cuando tú en profundidad te conectas con los artesanos, porque yo te he visto en el campo y es como que tú te vas del planeta cuando estás hablando con ellos, la admiración que se siente en la vibra, la admiración que se siente por el arte de los artesanos, ¿no? Entonces creo que esa partecita, ese corazoncito, es algo que poco a poco ya se está sembrando esa cultura de realmente ir más allá de las tiendas, ¿no? Ir al campo, conectar realmente con la cultura, con el arte, porque si la vives, realmente te vuelves más consciente, ¿no? Sí, 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 realmente te conectas y creo que, mira, desde una visión empresarial, en verdad el trabajo artesanal es bastante difícil porque ya el proceso creativo, el proceso de producción es bastante largo, ¿no? El proceso hasta de concepción, diseño, producción es muy largo. Entonces, introducir esta sinergia del trabajo artesanal, ¿no? Con las técnicas ancestrales y respetar todo ese proceso es bastante difícil introducirlo a esta aceleración que te impone la moda, ¿no? De hecho, yo creo que a mí me genera cierto conflicto hablar de moda cuando creo que más Mm, allá de ropa, ¿no? Viene todo esto de qué sé yo, de diseño, ¿no? De este proceso de hacer un producto. Entonces, creo que a través de, cuando haces un diseño consciente, en sinergia con artesanos, el objetivo no solamente crear esos productos para venderlos, sino que busquen ese equilibrio entre todos, ¿no? El ujú, hombre, la naturaleza, y sobre todo transmitir esta toma de conciencia, ¿no? Y a través de estos productitos que salen con tanto amor, la preservación de la cultura, ¿no? Y de la sabiduría ancestral de quienes lo han hecho. Entonces, ujú, efectivamente, creo que esto es una gran transformación para esta industria, ujú, ¿no? Porque está transformando vidas finalmente, ¿no? Y siempre para bien, porque ujú. nos lleva a transmitir ese conocimiento que finalmente creo que incentiva a toda la cadena productiva, ¿no? Hasta los clientes finales, ¿no? Y Ujú, eso de desarrollo creo que va más allá de generar, como te digo, solo materia, ¿no? exacto. Sino Y, y compartir justo, conocimiento. y justo eso que tú mencionas, esa sabiduría de nuestros ancestros, cómo se ve plasmado en el arte a través de la moda. Y es lo mismo que sucede con la gastronomía, ¿no? Y tú misma lo has experimentado, un alimento que es concebido con un proceso como así de mucho cuidado, inclusive de meditación, que lo hemos experimentado, un alimento producido de esa forma, cuando lo consumes es como que, wow, no solamente te llena el estómago, sino es como tu espíritu se llena y lo mismo sucede a una prenda. Yo me acuerdo cuando estaba digamos, en el espacio que tiene Agustina, era cada prenda te cuenta algo, te transmite algo, ¿no? Y esa sensación no es como que, ah, ya, esto me voy a rato y después ya me lo quito. No, es como que te enamoras de eso y al contrario, le das el valor que se debe, ¿no? Y eso es otra cosa, porque muchas veces decimos, sí, claro, lo que es artesano, lo que es trabajado desde las comunidades, son productos de alta gama y son carísimos, pero la verdad que vale la pena pagar y valorar ese proceso de confección de cada prenda, ¿cierto? Claro, sí, tienes toda la razón. De hecho, hay tanta energía en las cosas que produces con tanta conciencia, con tanto amor, que finalmente termina impactando en tu vida, ¿no? De hecho, creo que este tipo de marcas, de productos que vienen con toda esa historia, ese bagaje, puede transformarte en ser un ser humano consciente, ¿no? Respecto a tu consumo, porque, a ver, a veces decimos, a veces abrimos nuestros cajones y vemos 10 camisetas blancas,
pero dices, ¿no? ¿Por qué tengo 10 camisetas blancas, no? Cuando podría tener una que me ha costado quizás el valor de las 10, pero la cuidas con tanto amor, ¿no? Que te va a durar mucho, ¿no? Y la vas a valorar, ¿no? No va a estar Ujú. ahí simplemente metida en un cajón refundida, sino que le vas a dar la importancia de vida, ¿no? Exacto, me acuerdo que mi papá y mi mamá siempre me decían, prefiero comprarme unos botines o unos zapatos que me van a costar caro, voy a ahorrar para eso, pero que me van a durar. Mi papá tiene un zapato que creo que tiene como 15 años o 20 años y lo sigue utilizando y lo cuida con tanto amor que uno dice, caramba, sabe valorar lo que tiene, ¿no? Y no se trata de que seas, pues, no quieras gastar, sino al contrario, es la forma como tú ves y aprecias lo que tú tienes, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito también que te enseña la moda mucho más consciente y que poco a poco pues vayamos cambiando esos números que aparecen, ¿no? Como el primer sector que contamina lamentablemente pues ha sido el textil, Sí. ¿no? Entonces creo que poco a poco los usuarios vamos a ser los que cambiemos este sector. Y eso depende de nuestro nivel de conciencia que tengamos también nosotros como usuarios, ¿no? Así es, exacto. De hecho, la academia te dice que la sostenibilidad está basada en estos tres pilares, ¿no? Que son el económico, el social, el medioambiental. Pero yo creo que vamos más allá, ¿no? Creo que deberíamos ponerle 5 pilares, cinco patitas a la mesa, ¿no? Porque creo que la conciencia no está ni siquiera vinculada con lo social. Es tan importante ser consciente, ¿no? Y no solamente en tu consumo, sino con tus colaboradores, tú mismo, ¿no? ¿Cómo Ujú, piensas liderar no sé, un emprendimiento, una empresa, si tú mismo no estás bien, ¿no? Entonces es tan importante ese pilar, que creo que es una base fundamental. Y el quinto, que sería el cultural, ¿no? Sobre todo que en Perú tenemos, bueno, tanta historia, ¿no? Eh, que creo que tenemos que sostener y finalmente esa herencia la tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Para seguir construyendo este tejido que se viene dando por tantos siglos, ¿no? ujú, exacto. Y como tú dices, empezar el tema de liderar una iniciativa, pues toma muchísimo energía de la persona o del equipo que va a estar detrás. Y el tema del cuidado es súper importante y a veces por el tema de vender, vender, vender o aumentar tu productividad, pues nos olvidamos en ese proceso. Y cuéntanos, ¿qué es lo que a ti te ha ayudado a reencontrarte, a reconectarte, más allá de la conexión que has tenido con los artesanos? Sé que en tu proceso también hubieron otras herramientas y nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que pasó esto. Uf, sí, de hecho, cuando hablas de la palabra liderar, ¿no? Para mí ha sido un gran desafío y lo sigue siendo porque creo que esta palabra tan de tendencia, sobre todo hoy en día, que se promueve tanto el emprendimiento, ¿no? Y que tenemos que liderarlo todo, ¿no? Ser fuertes, pero nadie te dice que emprender es tan duro que puedes caer bueno, puedes caer, enfermarte, ¿no? Y que si no estás preparado, si no has aprendido a cuidar tu salud mental, tu bienestar, no vas a liderar nada, ¿no? Como decía hace un rato. Y específicamente como que lo que yo he encontrado, de hecho tengo mis trucos, que los he aprendido con el tiempo, y creo que los resumo en una frase, ¿no? Para mí no hay nada quizás más poderoso que un cuerpo fortalecido, tener mi mente en paz y mi corazón sano, ¿no? Buscar ese equilibrio es un reto y para ello creo que es básico la gestión de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo hace muchos años no trabajo fines de semana y termino de trabajar a la hora que debo, ¿no? Salvo eventualidades, ¿no? Y Ujú, para disgregar un poco este concepto que yo tengo de, por ejemplo, el primer pilar para mí, ¿no? El fortalecimiento de mi cuerpo. Para mí el fortalecer mi cuerpo a nivel físico, más allá de lo estético, bien ligado al deporte, es muy importante porque es darle cariño a mi cuerpo, ¿no? ujú, Entrenar, cuidarme, comer bien, dormir,
dormir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que mi avatar me dure mucho tiempo, ¿no? Y cuando empiezas a practicar este deporte, o cualquier deporte, regularmente sobre todo, vas formando no solo tu cuerpo, sino tu mente, ¿no? Y además Ujú. que muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre, que al activar tu cuerpo también fortaleces tu mente, ¿no? Porque obviamente están íntimamente relacionados, ¿no? Y empieza a funcionar, creo que de la manera correcta. Y esto finalmente no lo aplicas solo en el momento que haces deporte, sino que lo aplicas en todo ámbito de tu vida, ¿no? Te vuelves una persona constante, disciplinada, entonces te va a servir para todo. Y bueno, hablando de la salud mental, ¿no? De la mente, creo que cumple este rol tan importante, ¿no? En nuestras vidas, que cuando no estás bien, nada funciona, ¿no? Ujú. Nada funciona. Cuando estamos estresados, nada funciona, no funciona la computadora, la impresora, y así. Eh, y hoy en día es bastante triste saber que el Perú está, está en la cola, ¿no? De la lista de países con menos bienestar en el mundo. Y es preocupante porque finalmente, ¿qué importancia le estamos dando a esto, ¿no? A la salud mental? Creo que buscar tu paz mental es un camino largo, probablemente, no sé, siempre será duro, pero creo que yo he elegido luchar las batallas que yo quiero luchar, lo voy a hacer, ¿no? Porque, por convicción, ¿no? Y las otras, pues no aprender a Ujú. soltar, y de repente, por ejemplo, a mí me ha funcionado muchísimo las terapias holísticas, ¿no? Que me han llevado a ese viaje interior, eh, que quizás te da las respuestas, ¿no? Que uno tiene cuando va creciendo, ¿no? Por ejemplo, la biodecodificación, la medicina ancestral, ¿no? Y creo que te hace pisar más tierrita que volar alto, ¿no? Porque siempre queremos más, pero ¿no? Nos vamos alejando de nuestra tierrita, y eso es lo que te desconecta y finalmente te lleva por el camino que no es, ¿no? Y esto lo digo porque conseguí conectar mucho a través de la medicina ancestral, con plantitas sagradas como la ayahuasca. Entonces creo que ese ha sido un camino que me ha ayudado a descubrir quién soy, ¿no? Y qué quiero realmente en mi vida, ¿no? Y Ujú. sentirme cómoda conmigo, sobre todo, ¿no? Exacto. Sí, sí, es súper bonito lo que tú dices porque se siente muchísima paz y cuando comentas, cuentas tu historia, sé que has pasado muchísimos procesos súper fuertes, de hecho la pérdida de tu mami también, que han sido golpes súper fuertes, pero que de una u otra forma te han empujado y te siguen empujando para poder continuar con Agustina y al contrario, es como que te da más fuerzas, pero en ese proceso nunca estuviste sola, ¿no? Siempre había algo, alguien que te acompañaba Sí, y lo importante que tú dices, el de ponernos límites, ¿no? Que a veces ujú, es lo que más nos cuesta. O sea, nosotros mismos con nuestra mente así revoltosa, es como que tengo que hacer más, mañana tengo que hacer esto, y es típico en los emprendedores, emprendedoras, en alguien que está haciendo su iniciativa, el famoso to-do list, ¿no? O sea, todo tu checklist de tus cosas que tienes que hacer y luego tu mente está como que te juega chueco, no fuiste productivo este día, que no hiciste ejercicios, y era como que nos damos latigazos, ¿no? Y bueno, y no es así, o sea, la vida en verdad, cuanto más empiezas a disfrutarla y cuanto más te pones límites tú, es como que todo sucede como por arte de magia y empieza a suceder las cosas sin esfuerzo, ¿no? Entonces creo que esa parte, como tú dices, del pisar tierrita, significa un proceso de cambio mental, ¿no? Una reprogramación de tantas creencias que tenemos y que seguimos aprendiendo. O sea, nuestra sociedad, nuestro sistema está plagado de muchísimas cosas que poco a poco hacen que nuestra mente genere muchas cosas que no necesariamente nos hacen bien, ¿no? Entonces, qué importante es lo que tú dices, el tema de la salud mental, que a veces los hemos puesto en último, es la última rueda del coche, ¿no? Lamentablemente en nuestro sistema. así es, así es, hemos sido programados para ver más afuera que adentro, ¿no? Y de hecho cuando hablas de todo esto de sanar, sí, pues, ¿no? Como muchas veces lo hemos dicho,
Mire, que no hay biografías y cicatrices, y eso es lo bonito, ¿no? Cuando las reconoces, creo que es un proceso para regenerarte a ti mismo, ¿no? Y cuando te hablaba de estas tres cosas que para mí son importantes, que es el deporte, o sea, el cuerpo, la mente, ¿no? Y el corazón, eh, qué importante es sanar el corazón, ¿no? Porque cuando sanas, creo que empezar de cero, o sea, porque en este camino del emprendimiento muchas veces tienes que volver a empezar y te vas a caer y te tienes que levantar, entonces cuando estás preparado, creo que no importa cuántas veces te caigas, ¿no? Van a ser necesarios, de hecho, para todo este proceso, pero lo importante es tener paciencia, ¿no? Este corazón en paz, sano, perdonar y sobre todo buscar apoyo profesional, ¿no? Porque a ver, muchas veces creemos que lo podemos resolver todos solos y no es así, ¿no? Cada persona tiene su propio ritmo de sanación y creo que no hay ninguna fórmula única para todos, ¿no? Todos encuentran su camino en carne propia, ¿no? Y lo importante es empezar, de hecho, a reconocer esas heridas, ¿no? Esas cicatrices, y cuando somos conscientes quizás de ellas, reconocemos que somos el proyecto más importante de nuestra vida, ¿no? Somos nosotros. Y Ujú. por lo tanto, creo que se convierte el estar bien en una prioridad. Sí, sí. Ahí cuando empezamos a priorizarnos nosotros, es cuando en cascada todo ese bienestar que tú te generas en ti decanta a todas las personas que están a tu alrededor. Quieras o no, va a haber un efecto cascada, ¿no? Y eso es lo bonito, porque si tú estás bien, tu energía va a irradiar a todos, ¿no? Y creo que ese es el mayor de los impactos. Creo que es súper importante empezar a reconocer que el estar bien no se trata de ser egoísta, sino que al contrario, es una forma en la que tú realmente puedes generar un gran impacto en otras personas, pero empiezas desde ti, ¿no? Desde ese ser humano que muchas veces pues siempre lo pateamos para otro lado y al contrario, deberíamos de ser considerarnos nuestro sol, ¿no? Nuestro centro. Así. Eso. Y cómo en tú has estado conociendo también en el mundo de la moda eh, esa suerte de competencia, de luchas entre distintas marcas, es bastante fuerte, ¿no? El hecho que tú cuides tu cuerpo no es solamente como tú dices, porque quiero mostrarme así mi figurita, no, es porque en verdad cuando tú tienes esa fortaleza espiritual, mental, que has sanado tu corazón, realmente no permites que lo que está afuera te contamine, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Y cómo es y para variar, estás metido en un mundo pues muy fuerte, ¿no? El tema de la moda. Sí, es duro. De hecho, que en todo lado vemos egos, ¿no? Pero cuando sabes autogestionar eso, creo que ya eso es lo de menos, ¿no? Porque creo que aprendes a que la única competencia es contigo, ¿no? Cada día das 1% más de lo mejor de ti, ¿no? En todo sentido. Entonces esto se convierte como, no sé, ya no es importante, ¿no? Y sobre todo, creo que cuando cultivas, como dices, esa conexión contigo, ¿no? Finalmente se ve reflejado en todo lo que nos rodea, así que creo que pasa a segundo plano. Exacto. Y aparte que es importante también reconocer, o sea, el ego nos impulsa a hacer muchísimas cosas. No, y el tema es que no, que sea al revés, ¿no? Que seamos conscientes de que el ego no es el que nos está manejando, sino nosotros al ego, a nuestro ego, ¿no? Y yo me acuerdo que en el mundo en el que yo estaba, pues había mucho el tema y de hecho yo aprecio muchísimo todo el aprendizaje que tuve, pero me di cuenta que una persona me dijo en mi cara pelada, me dijo, claro, la falsa humildad. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Le digo, pero es que las personas queremos ayudar a otras personas. Y me dijo, a ver, pero, a ver, hijita, me dijo, a ver, fíjate, ¿cómo estás tú internamente? ¿Cómo estás con tus hijas, con tu pareja, con tu papá, con tu mamá, contigo misma? Me dice. Entonces, no me vengas a querer salvar el mundo cuando tú internamente tienes muchas heridas
que las estás pateando. Entonces fue como que, ay, me cayó el 20, ¿y ahora qué hago? No, Es que entonces, es así. Mi mamá tenía una frase que siempre me decía, porque desde muy chica he sido un poco rebelde, entonces mi mamá cuando yo empezaba a hablar así, que quería cambiar el mundo, me aterrizaba y me decía, si quieres cambiar el mundo, empieza tendiendo tu cama. Y de hecho hay un libro de eso, ¿no? Y claro, es así, ¿no? Queremos cambiar el mundo, pero ¿cómo estamos por dentro, ¿no? Creo que es importante todo lo que está aquí y resolver todo lo que está aquí antes de querer cambiar el mundo, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Es eso, es simplemente hacer bastante realistas. Y justo cuando hablábamos del tema de la espiritualidad, muchas personas también es como que hay un concepto como malinterpretado quizá, el tema de la espiritualidad que se confunde mucho con la religión, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad en los negocios, simplemente, ¿de qué estamos hablando, Gri? De conciencia, sí, ser Exacto, conscientes. exacto. Y eso lo aprendí, de hecho, con los queros, ¿no? Como decía hace un rato, Ujú, el camino de la conciencia es largo, ¿no? Y creo que ellos te dicen, ¿no? Creo que para cuando naces empieza el camino evolutivo, pero no vas a desarrollar tu potencial hasta que no te conozcas a ti mismo. Y ese es el momento en el que vas a desarrollar tu conciencia y vas a convertirte en un ser humano, ¿no? Que va a trascender, ujú. ¿no? Con todo su potencial. Exacto, exacto. Y eso, ese camino que tú dices es súper importante porque a veces yo me acuerdo que también era como que desde nuestras familias, yo vengo de un pueblo también, siempre era como que estudias, sales de la universidad, haces tu maestría, tu doctorado, tienes familia, trabajas en una empresa, y luego familia y otra vez ya y te mueres. Entonces yo era como que me hacía la pregunta, ¿en verdad es así la vida? Pero bueno, yo era, seguía fielmente todo ese proceso y ahí me di cuenta que dicen que soñar es fácil, pero cuando tienes heridas es muy difícil soñar, ¿no? Entonces, cuando todo tu proceso de creación empieza por el soñar, ¿no? Y tú misma, tú lo sabes, o sea, tú creas cosas y si no soñamos y no nos la creemos, es muy difícil tangibilizar eso, ¿no? Y lamentablemente, pues las heridas que tenemos no solamente son de golpes, sino son heridas a nivel de nuestro espíritu, de nuestro alma, ¿no? Entonces, cómo eso realmente se convierte en una barrera en toda la sociedad. Yo he visto muchísimos jóvenes, y tú también seguramente lo has visto, que no ven ni cercano a ellos el hecho de poder convertirse en alguien más, ¿no? Por el simple hecho que nunca les permitieron soñar. Exacto. De hecho, lo que dices, qué importante es preguntarte cuáles son tus sueños, ¿no? Y preguntarle al resto también, aprendemos muchísimo. Y tengo una pregunta, cuando conozco de repente un grupo o alguna comunidad nueva, ¿no? Me encanta preguntarles cuáles son sus sueños, ¿no? Porque ahí realmente ves el brillo de sus ojos y rebuscan un poco en el interior, ¿no? Más allá de querer ser, ¿no? A veces como preguntas, ¿no? ¿Y qué quieres ser? ¿No? Y te dicen los niños, no quiero ser ingeniero, quiero manejar mi tractor, ¿no? Eso es tan dulce, pero empiezan a descubrir cuáles son sus sueños y ahí está el verdadero brillo, ¿no? Entonces, que muchas veces la sociedad y de repente la economía nos van apagando todo eso, ¿no? Toda esa magia que tenemos, ¿no? Vamos creciendo y vamos desconectándonos de esa magia, ¿no? Exacto, Pero qué importante soñar y exacto, luchar por tus sueños. exacto. Es súper importante, ahí empieza todo el proceso de creación y creo que lo importante es generar estos espacios para compartir, ¿no? Compartir estas historias de que no es que sea una persona que está allá en el más allá y que logró tener todo lo que quiso en este mundo de forma súper mágica, sino que también tuvo un proceso de vida, ¿no? Y creo que lo importante también y parte del concepto de conciencia es el hecho de hacernos responsables, ¿no? O sea, somos los dueños de nuestro propio destino y la creación, el camino, depende solo de nosotros. Que claro, en el proceso va a haber muchísimas herramientas que nos van a permitir
caminar. Sin embargo, también esa apertura de mente, de pensamientos, es lo que nos permite también abrirnos a otras opciones y herramientas que aparecen en el camino, ¿no? Que no tiene nada que ver con religiones. Finalmente son herramientas que cada uno lo va a elegir, ¿no? Claro, yo creo que hoy cultivarnos es una gran tarea, ¿no? Y que ya deberíamos verlo hasta como obligación, ¿no? Porque el camino, ¿no? Eso es lo que siempre les digo a mis hijas, el camino se va a volver difícil, la vida no es fácil, ¿no? Es incierta, y creo que esa verdadera transformación viene cuando te sigues moviendo, ¿no? Y no es tanto llegar pues a la meta, ¿no? Quiero ser, no quiero hacer, quiero tener, sino que es disfrutar todo ese proceso, aprender, ¿no? Siempre aprender, estar dispuestos a aprender, a abrir, ¿no? Y crecer con él, ¿no? Porque Ujú. la vida no es estática, finalmente eh, va a ser, vamos a vivir con muchos cambios, ¿no? Y por eso que es necesario cultivarnos. Exacto, y qué importante es conocer el tema de abrirnos a otras experiencias, a otras personas llenas de sabiduría y que no necesariamente pues obtuvieron ese conocimiento de libros, ¿no? O de títulos o de carreras, sino cuán importante es la experiencia de vida, que es lo que finalmente nos da sabiduría, ¿no? Y aprender de estos seres humanos que tienen tanto por compartir y a veces nosotros con nuestra cabeza alborotada y con el corre-corre y que tengo mi agenda de tal hora y solamente puedo hablar contigo 15 minutos, es como que nos perdemos la vida, ¿no? Y se nos va el tiempo. Exacto. Y cuando te das cuenta ya ha pasado tanto tiempo y cómo lo recuperas, ¿no? Y a veces, muchas veces ha pasado tanto tiempo y ni siquiera sabes cuál es tu propósito, ¿no? Pues sí, o sea, sí. A veces viene tardío, pero siempre viene, o sea, si es que Siempre viene. nosotros no tomamos la decisión de elegir, la vida elige por nosotros. Entonces ahí es donde vienen pues los golpes durísimos que nos puede dar la vida. Pero creo que estar abiertos a la escucha de seres tan sabios, por ejemplo, los queros, las comunidades de artesanos, que uno diría, pues sí, claro, pero ¿qué aprendo de ahí? Aprendes muchísimo, o sea, la vida ralentizada que tienen estos seres humanos es como que te vas y estás feliz todo el día y almorzaste tranquilo en comunidad, realmente disfrutaste tus alimentos y en verdad sientes que el tiempo no pasa, ¿no? En el campo. Sí, de hecho es algo que admiro de estas, de estas culturas, de hecho, indígenas. Es algo que me encanta. De hecho, lo veo con envidia sana, ¿no? Ese sentido de comunidad que tienen todavía, ¿no? De que te cuiden al hijito, que se apoyen las mamás entre ellas, ¿no? Es hermoso. Muchas veces, hace poco lo conversaba en una charla con personas asistentes muy jóvenes, ¿no? Cómo nos hemos vuelto tan egoístas que ni siquiera sabemos cómo se llaman nuestros vecinos, ¿no? Y no es por ser chismoso, sino que es no perder ese sentido de comunidad, ¿no? Entonces, Ujú, creo ujú. que la meta, ¿no? Debería ser volver a nuestra raíz, ¿no? Porque ahí está la sabiduría, ¿no? ¿Cómo vivir bien? Ay, y escúchame, eso lo escuché de una lideresa de Ujú. 300 mujeres aymaras, ¿no? En Puno. Se llama Jesús la señora, y de hecho en una charla la escuché. Realmente me sacó lágrimas cuando le preguntaron, ¿no? ¿Cómo hacía para gestionar a 300 mujeres y liderar? ¿No? Y la pregunta, de hecho, era hecha por una estudiante de la católica, muy capciosa, de hecho, la pregunta. La respuesta fue tan sabia, y la respuesta fue esta, ¿no? Ser un buen prójimo. Es que eso es, ¿no? Ujú. Ese sentido de ser un buen prójimo se nos ha perdido, no sé en qué parte de la historia, ¿no? Y volver ahora a eso es un deber, ¿no? Es un deber para nosotros. Creo que en el proceso, en ese camino del corre-corre y de la famosa productividad, que está bien, o sea, porque de algo tenemos que vivir, Sí, pues también colocar nuestros límites y decir, oigan, hasta acá puedo, porque
si no nos olvidamos de esto, del saludar, del ver a los ojos a la persona que está a nuestro costado, de darnos el tiempo para disfrutar, del solamente contactar con alguien, ¿no? Y creo que ese de el estar presente, el tema del corre-corre, de las redes sociales, de todo lo que está pasando en la parte de tecnología, pues que es como, tiene que ser todo con prisa, hace que nos ausentemos, ¿no? Yo misma lo he vivido en carne propia por muchísimos años sin darme cuenta, que mi cerebro estaba en otro lado, mi cuerpo estaba en otro lado y mis manos estaban en otro lado. Era una locura, ¿no? Sí, Y claro, el famoso del workaholic y el hecho de que la mujer tiene que ser hacer de todo. No, hay una frase que las mujeres hacen tres cosas a la vez, cuatro cosas a la vez, y yo dije, ¿what? no se ¿No? puede, no se puede. De hecho, está comprobado que nuestro cerebro no puede hacer más de dos cosas a la vez, ¿no? Y si las Exacto. haces, bien, pero las haces mal, ¿no? Bien por ti, pero las haces mal. Sí, realmente creo que cultivar ese pedacito que hemos perdido, ¿no? Ese engranaje que hemos perdido es necesario. No podemos hacer muchas cosas a la vez porque se pasa la vida y no has sido consciente, no te has dado tiempo para sentir, para ser, ¿no? Dicen que ese momento en el que eres consciente es el estado del ser, ¿no? A mí me pasa Ujú. diseñando, por ejemplo, cuando me pongo a diseñar, muchas veces se me pasan las horas y digo, wow, pasaron las horas, pero estuve sin preocupaciones, sin atender WhatsApp, sin atender otras cosas, pero estuve en lo mío, ¿no? Diseñando. Y muchas veces, eh, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? A estos artistas populares ¿cuál es su estado del ser, no necesariamente formulada la pregunta de esta manera, pero me dicen que, por ejemplo, es para Genaro, que tú conoces, me dice, ¿no? Cuando bordo, ¿no? Me pierdo en el espacio. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Atender tanto, concentrarte tanto en lo que te gusta, y no, esa es la felicidad, finalmente, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí te entiendo. Me acuerdo clarísimo cuando visitamos a Genaro, que es uno de los artesanos con los que tú trabajas. Me acuerdo que yo no sé ni por qué, pero sentía la necesidad de sacarme los zapatos. Quería andar descalza. Y mi conexión con la tierra para mí es súper fuerte y con las montañas súper fuerte. O sea, yo literal me perdí, o sea, Genaro hermosísimo con todo el arte que estaba mostrando, pero te juro que a mí me jalaban las montañas, o sea, mis patas andaban solitas, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando? Algo tiene la casa de Genaro, Dios mío. Y es eso, es ese momento del ser en el que tú te encuentras en un estado de contemplación tan grande que te olvidas de lo que está pasando alrededor, ¿no? ¿No? exacto. Y eso, en verdad, son momentos, ya hablando a nivel de las neurociencias, en los que realmente incrementas tu capacidad para poder crear. Por eso es que nos perdemos, ¿no? Y grandes inventores, músicos, etcétera, justamente esos son los procesos en los que les llega la iluminación. La iluminación. Exacto. Y eureka, encontraste algo, pues, ¿no? Logras algo. Pero bueno, es súper bonito hablar el tema de la moda consciente, de la moda regenerativa, del paso a pasito que estás dando con la marca, con Agustina. Y qué bonito que lo puedas compartir esto con tus hijas, con tu esposo, con toda tu familia, porque ahora ya es un negocio familiar. Y lo bonito es como el co-liderazgo, ¿no? Que creo que eso es lo que también trabajan muchísimas comunidades. No, 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 aquí todo es un coliderazgo, es todo en la comunidad, en tribu, ¿no? Sí, tal cual, y cada uno desarrollando su expertise, ¿no? Sin involucrar este multitasking, ¿no? Que queremos hacerlo todo, ¿no? Es como nos enseñan realmente quién es capaz de hacer esto, quién es capaz de hacer esto y trabajar en sinergia, en comunidad, en AINI. Eso es interesante. Y esto lo hemos introducido en nuestro modelo de negocio. De hecho, al ser un negocio familiar, mi hermana también es otra líder en la marca, mi esposo, el esposo de mi hermana. Entonces trabajamos con esta sinergia, con mucho amor por nuestra cultura, en conciencia y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Hacia las comunidades y la gratitud.
¿no? Gratitud, mucha gratitud hacia ellos, porque son, te podría decir que la parte más importante de nuestro negocio, ¿no? De hecho, sin Ujú. ellos no podríamos funcionar, porque nuestro core es preservar estas técnicas de bordado, ¿no? Y tejeduría, ¿no? Ujú. Que hemos heredado, ¿no? Con la historia. Muchísimas gracias, Gri. Y súper linda la historia que nos estás comentando. Y de hecho vamos a poder hablar muchísimo más porque vas a estar presente en la segunda cumbre, que va a ser este 18 de septiembre. Y te dejo para que puedas invitar a la gente a sumarse a este espacio, y que de hecho nació contigo también. Sí, una locura que se materializó. Me encantó la historia también. Mucho por contar. Pero sí, quiero invitar a todos los que nos puedan estar viendo a que vayan a esta cumbre porque realmente aporta muchísimo a nuestra vida, ¿no? Te abre mucho la mirada, ¿no? Que muchas veces al estar en este corre-corre, eh, esta visión holística se te va cerrando, ¿no? Y pues estás dedicado solamente a una cosa, ¿no? A toda velocidad. Eh, a una cosa y haciendo miles a la vez. Pero Ujú. bueno, creo que va a aportar muchísimo escuchar otras historias, ¿no? Con mucho impacto sobre todo. Así que nada, los invito, los esperamos este 18 de septiembre en ESAN, En el centro de convenciones. en el centro. Ahí vamos a poder estar junto con Griela, que nos va a estar representando al tema del mundo más de la moda regenerativa, sostenible, más allá de la sostenibilidad. Y también contándonos también su historia y su proceso de vida, ¿no? Cómo poco a poco empezó a evolucionar. Y nos estamos viendo este 18. Muchísimas gracias, Gri, por abrir este espacio y abrir tu corazón y contar de forma auténtica, porque ya poco a poco las personas vamos rompiendo ciertos tabúes con muchas herramientas que en verdad simplemente es como herramientas energéticas que a veces no las vemos, pero que realmente nos remueven desde adentro, desde el espíritu, ¿no? Y creo que sanando nuestro espíritu es que podemos sanar también nuestro mundo más tangible, el terrenal, el mundo económico, que también de algo tenemos que vivir, pues, ¿no? En este mundo terrenal. Es importante también. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias, Gri. Un abrazo. Linda noche a todos. Y ya nos estamos viendo en un próximo live que va a ser la próxima semana. Ahí nos estamos viendo. Un abrazote, cuídense. Buenas noches. Chao. Chao.